Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Innovation Talks. De hecho, es la última edición de 2025 y, como sabéis, Innovation Talks es una iniciativa que hacemos conjuntamente Foro de Foros y Generis, con la que pretendemos crear un espacio donde podamos hablar sobre cómo la innovación está transformando las industrias clave de nuestro país. Yo soy José López García Leániz, Managing Partner de Generis, y bueno, y tengo el gusto hoy de moderar este panel, que hoy vamos a hablar sobre el turismo. Como muchos sabéis, el año 2024 cerramos con 85 millones de turistas internacionales en España. De hecho, ha sido récord histórico y además, bueno, pues siempre andamos entre el primero, segundo, tercer puesto. Este año pues hemos adelantado incluso a Francia, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues aunque haya sido récord histórico, cuando se habla, ¿no? Es muy frecuente oír a todo el sector que dice que el sector se está reinventando. El turista es mucho más digital, es mucho más consciente, es mucho más exigente con todo. Luego todo lo relacionado con la sostenibilidad, desde un punto de vista climático y también desde un punto de vista de cómo los destinos pueden absorber un número de turistas que sea razonable. Y luego también, pues con todo el tema de la tecnología, todo lo relacionado con datos, todo lo relacionado con inteligencia artificial, bueno, ofrece una cantidad de nuevas posibilidades que ayuda primero a desarrollar el sector, a desarrollar el negocio, y también este reto de crecimiento, ver cómo se puede hacer sin perder calidad, sin que suponga un daño digamos, a los ciudadanos donde iba, y también desde un punto de vista climático. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a un panel estupendo que voy a presentar. Vale, voy a empezar por aquí, por Silvia. Silvia del Castillo, que es la directora general de turismo del Ayuntamiento de Las Rozas. Y, bueno, Las Rozas tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Vale, fundamentalmente, ¿de qué se está encargando? Pues de toda la gestión del programa de destinos turísticos inteligentes de la Secretaría de Estado de Turismo, en el cual este es un programa que España está destinando una cantidad no menor de millones de euros, es decir, es una de sus grandes apuestas. Y desde un punto de vista de Las Rozas, aunque no quiero hacer spoiler porque luego nos va a contar ella, bueno, pues es algo que está ayudando a definir la estrategia del ayuntamiento en cómo afrontar todos los retos relacionados con el turismo, ¿no? Y que además esto se transforme en un modelo de gestión mucho más digital, mucho más inteligente y mucho más sostenible. Bueno, Silvia, muchas gracias por venir. A su izquierda, Eduardo Meléndez. Eduardo Meléndez es Managing Director B2B de España y LATAM de Exótica. Exótica, como muchos sabéis, es una travel tech española de mucho crecimiento internacional, que, bueno, ahora nos lo contará también, ¿no? Pero que se dedica a automatizar y a digitalizar mucho relacionado con los procesos, ¿no? De toda la cadena de valor de los viajes y de la distribución. Entonces, bueno, pues Eduardo, de hecho, empezó en banca privada, en Crédit Agricole. Aburridísimo. Sí, pero enseguida, ¿no? Empezó a dar pasos en el mundo del emprendimiento y también del turismo, ¿no? A través de una startup en Gulf Spain. Luego volviste al mundo corporativo unos años, ¿no? Primero en Marsans, en Alcon Viajes y Globalia, y en Globalia estuvo desarrollando
todo lo relacionado con business travel y también la expansión internacional, ¿no? Ahí te fuiste a Argentina, Sí. Estuviste dirigiendo el área de turismo allí y fue donde conociste al CEO de Exótica hasta hoy. Sí, Pues, hoy. Sí, espero que... es muy temprano, no sé bueno, si pero yo creo que sí. Bueno, pues Eduardo, bienvenido también. Muchas gracias. Vale, y luego a su izquierda está Adrián González, que es el director de Excelencia e Innovación en Ilunion Accesibilidad. Que Ilunion Accesibilidad es la empresa del grupo Ilunion, que es referente, no español, referente mundial en todo lo relacionado con turismo accesible, en excelencia operativa e innovación de impacto social, ¿no? Y desde ahí, ¿qué está haciendo? Pues está liderando todas las iniciativas estratégicas en las que se integra tecnología, impacto social y excelencia operativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí todo lo que tenga que ver con accesibilidad como eje de innovación, pues Ilunion luego nos contará muchas iniciativas. En este es el referente mundial, todo lo relacionado con la accesibilidad para mejorar cualquier cosa relacionada con el turismo, es lo más que hay. Y luego también, por ejemplo, ha desarrollado con AENOR la metodología accesibilidad 360, que lo que busca es el que el mercado pueda tener unos estándares que es, si queréis que la accesibilidad sea algo importante en vuestra empresa, estos son los estándares que hay que cumplir. Bueno, seguro que también tienes muchas cosas muy interesantes que contarnos. Adrián, bienvenido. Bienvenido. Bueno, dar muchas gracias otra vez a Margarita, Foro de Foros, Paco, muchas gracias, y daros la bienvenida a todos vosotros. Muchas gracias por venir. Bueno, tenemos muchas cosas sobre las que hablar y vamos a empezar con un aspecto mucho más genérico, ¿no?, de la innovación en el turismo hoy, ¿no? Y bueno, podemos empezar por Eduardo, ¿no? Cuéntanos un poco del modelo de negocio de Exótica, ¿no? Bueno, y ahí, desde ahí ver qué es Exótica, dónde está la innovación, por qué lo estáis rompiendo, ¿no?, en todo esto de automatizar toda la cadena de valor, desintermediarla. ¿Es una innovación de modelo de negocio? ¿Es una innovación de tecnología? Cuéntanos un poco. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, a todos vosotros por venir. Yo creo que cuando hablamos de innovación en Exótica, la innovación está en el modelo, ¿no? O sea, nosotros lo que, o mejor dicho, nuestro fundador, Jesús Rodríguez, lo que entendió hace años es que había determinadas tipologías de producto en la industria del turismo que estaban muy digitalizadas y otras, o sea, el gap era enorme, ¿no? Probablemente por la complejidad del producto que nosotros vendemos grandes viajes. ¿Qué son grandes viajes? Bueno, en algunos países nos llaman circuiteros, en otros países nosotros somos grandes viajes. Y entendemos un gran viaje con un producto que tiene un número de pernoctaciones y una serie de componentes que tienes que unir para que el usuario lo disfrute, ¿no? Normalmente la media de nuestros productos tiene 30-35 componentes y la media de días pues son 10 días, 9 noches, algo así, ¿no? Nosotros lo que vimos es que el verdadero reto estaba en digitalizar todo ese flujo, donde entendíamos, muy humildemente, porque otros no lo entienden así, pero que toda esa cadena estaba llena de intermediarios que generan mucho coste, pero que generan muy poco valor. Entonces nos pusimos a trabajar, evidentemente la principal palanca es el uso intensivo de tecnología que hace que todos esos procesos estén constantemente engranados, ¿no? Siempre trabajamos sobre inventarios reales. Para nosotros el turismo en el que tú tienes que esperar la confirmación de un servicio, de una excursión en Bali, porque no sabemos si hay guías, eso no debe existir ya, ¿no? Si vemos otras tipologías de producto donde el inventario es absolutamente en tiempo real y si aparece en pantalla existe y si no es que no existe. Bueno, todo eso en un producto con tantos componentes pues era una dificultad, ¿no? Así que para nosotros la innovación realmente está ahí, ¿no? Lo que empezamos a hacer es vender grandes viajes, claro, a un precio que la gente, sobre todo en los países donde no tenemos mucha marca, véase España, donde por ahora hay mucha gente que no nos conoce, no sé si nos conocíais, pero el 80% de la operación de Exótica está hoy en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Estamos abriendo toda Latinoamérica, estamos en México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia.
Y en España somos un poquito desconocidos, ¿no? Ya os adelanto que en 2026 vamos a ser más conocidos. Ahora sí, ¿no? ¿Quieres que empiezo de nuevo todo? Pero, bueno, esos precios lo que nos hacían también es generar un poquito de falta de confianza, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que yo me vaya a China 14 días y me cueste 1000 y pico euros, ¿no? Voy en el ala del avión, voy en un avión, ¿cómo voy? Y bueno, la verdad es que el modelo tanto de negociación, de contratación como diseño de producto, todo el producto que tenemos es propio. Tenemos un departamento que llamamos de crafters, de creadores, de artesanos de producto. Es el mejor trabajo del mundo. Si alguien quiere, se pasan la vida viajando y diseñando esos itinerarios que luego nosotros entendemos que cumplen los estándares para vender en Exótica a nuestros usuarios en cada mercado. Porque claro, el americano viaja de una manera, el canadiense de otra, el inglés de otra, el mexicano de otra, ¿no? Así que también ahí hay innovación, ¿no? La manera de contratar, y sobre todo de integrar a todos nuestros proveedores en un único sistema, con ese fin de trabajar sobre un inventario real, creo que es bastante disruptivo en la tipología de producto que nosotros trabajamos. Muy interesante, muchas gracias, Eduardo. Silvia, seguimos por ti. Turismo, Las Rozas, ¿no? Mentalmente muchos podemos tener la idea de que, bueno, Las Rozas es un sitio maravilloso para vivir, donde acoge a un buen número de muy buenas empresas, pero ¿dónde está la playa? ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está el arte románico? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme. Pues efectivamente, Las Rozas no es un destino tradicionalmente turístico, pero hablando de la innovación, sabemos que Las Rozas, seguramente muchos de vosotros lo conozcáis, Las Rozas, no solo por lo que ha dicho José, sino porque es un municipio que en los últimos años ha apostado firmemente por la innovación. La innovación no es solo digital, la innovación también puede ser a nivel turístico, innovación social, innovación cultural, todo tipo, y ahí es donde entramos nosotros, el turismo. Efectivamente, nosotros no tenemos playas, no tenemos catedrales, no tenemos nada de eso, pero a pesar de ello, por nuestro municipio pasan anualmente 5 millones de visitantes. ¿Por qué? Pues principalmente por el turismo de compras. En los últimos años ha evolucionado el concepto que se tiene de turismo. Hay muchos tipos de turismo, ya no es solo el turismo que se hacía hace unos años de playa en agosto, y mucha gente viaja por compras. Y nosotros somos uno de esos destinos en los que, tenemos principalmente Las Rozas Village, que seguramente todos conozcáis, pero también contamos con The Style Outlets, es otro centro comercial por el que pasan 3 millones de visitantes. Entonces, bueno, pues tenemos varios retos en el municipio, y uno de ellos es, bueno, pues cambiar un poco la percepción turística que se tiene, incluso los propios roceños que no asocian su municipio con el turismo. Pero bueno, la oferta que podemos tener, tanto a nivel naturaleza, como estamos entre 2 parques naturales, por lo tanto las zonas naturales son muy atractivas, y a eso le sumas la oferta cultural, la oferta deportiva y la oferta de ocio en general. Y ya no solo la oferta a nivel municipal que ofrecemos desde el ayuntamiento, sino que esa colaboración que tenemos con público-privada. Hablaba de centros comerciales, pero bueno, se lo comentaba antes al compañero, tenemos un centro de escalada que es un referente a nivel nacional. Pues lo mismo, viene gente de toda España solo a escalar en ese centro. Nuestro gran reto es bueno, pues unir todos esos puntos que tenemos, que la gente lo conozca y que pueda venir a descubrirlo. Y para ello la tecnología, junto con la innovación, es fundamental para ayudarnos a conseguirlo. Y los números están ahí, o sea, no muchos países, o lo digo al revés, hay muchos países que no tienen 5 millones de visitantes al año. Además, mira, te he dado otro dato. Las Rozas Village es el segundo punto turístico de la Comunidad de Madrid con más visitantes, por delante del Museo del Prado.
ahí ya no vamos a entrar en... Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Muy bien. No vamos a valorarlo y el primero es Bernabéu. Muy bien. Adrián, vosotros en Ilunion, ¿no?, lleváis la accesibilidad en el ADN y además es un motor de innovación. Totalmente. Sí. Bueno, en lo relativo a la innovación y en lo referente al turismo, ya hay muchas cosas, soy referente mundial, ya está todo resuelto, hay mucho por hacer. ¿En qué cosas estáis ahora? Y también, pues, de todas las cosas que habéis hecho y tú liderando todas estas iniciativas referentes a innovación, ¿de cuál estás más orgullosa o cuál te parece la más potente de los últimos años? A ver, por contextualizar, gracias por invitarme, gracias por la presentación, gracias por ser los referentes mundiales. Y accesibilidad, al final, nosotros lo que nos encargamos dentro de Ilunion, que somos un equipo empresarial con muchas empresas que pertenecemos al Grupo Social 11, pero dentro de Ilunion Accesibilidad lo que nos encargamos es a diseñar y rediseñar productos y servicios para que la experiencia sea inclusiva para todo tipo de personas. Personas con discapacidad, pero personas que no tengan discapacidad, pero que en algún momento tengamos necesidades especiales de accesibilidad. Y la accesibilidad al final es eso, es hacer las cosas más usables. Partiendo de esto de qué es accesibilidad, para aterrizar más en qué hemos hecho en el sector turismo, o sea, al final no es muy sexy, pero en el turismo falta mucha capa de datos a nivel de accesibilidad, ¿vale? No se sabe qué es accesibilidad, no se sabe medir la accesibilidad, la gente piensa cuando hablo de accesibilidad de que es una rampa. Entonces, ¿qué hemos hecho? A nivel de datos hemos trabajado con los destinos turísticos inteligentes para establecer una batería de indicadores que nos permitiesen determinar, o que al destino, a las rozas le permiten determinar qué nivel de accesibilidad tiene, ¿vale? Eso por un lado, carácter innovador, poco, pero para el sector mucho, porque no existía este tipo de datos. Por otro lado, ¿qué hemos hecho que tiene un carácter más innovador? Es un poco metodológico, como comentaba Eduardo, al final es un poco de enfoque metodológico. Nosotros, como empresa, hemos pasado por diferentes grados de madurez, llevamos 25 años trabajando como tal. Antes abordábamos la accesibilidad de forma muy parcial, es decir, veíamos accesibilidad de productos digitales o veíamos accesibilidad de un espacio de un hotel analizando qué rampas había que utilizar. Ahora lo que hemos cambiado es un poco el chip y en vez de ver la accesibilidad de los distintos entornos, hemos cogido al usuario, al cliente y lo hemos puesto en el medio. Y hemos pensado cuál es el journey. Ese journey para desarrollar una experiencia de ese cliente que sea óptima, desde que va a contratar un producto con Exótica a través de su aplicación web, hasta que vuela, se va a ese aeropuerto, llega a ese destino, coge esa comunicación que tiene, esa atención como le han tratado. Entonces, esto que nosotros llamamos accesibilidad 360 es al final ver la accesibilidad no solamente como medidas o acciones concretas, sino verla como el usuario en el medio y qué es lo que le envuelve. Esto ha dado pie a lo que comentabas antes de trabajar con AENOR y dar un paso más. Es decir, vamos a intentar que este concepto cale en todos los agentes turísticos, cadenas hoteleras, ayuntamientos, para que al final entiendan que esa accesibilidad, ese diseño universal desde la base, que lo integren desde los principios, desde su estrategia, desde su propia gobernanza. Es decir, no arregles un producto cuando ya lo tienes hecho, no diseñes después pensando, bueno, vale, aquí tengo este tipo de target de personas, pero ¿cómo hago este? Sino piénsalo desde la base. Si tú quieres diseños o espacios que son accesibles, no estemos pensando solo en rampas, estamos pensando en fluidez, usabilidad. Entonces, hazlo desde la base. Y eso es el compromiso y el certificado que hemos trabajado con AENOR. Muy interesante, muy interesante. Vamos a pasar al viajero, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? El viajero está cambiando, cambian sus hábitos. Por tanto, si cambian sus hábitos, también las nuevas oportunidades aparecen, pueden aparecer nuevos modelos de negocio, ¿no? Eduardo, en relación con esto, ¿no?, ¿qué tendencias veis en Exótica sobre las cuales, bueno, lo veis como oportunidad, pues, para ofrecer nuevos servicios o adaptar el modelo de negocio o innovar de forma más rápida? ¿Cómo está cambiando el viajero? Sí, sin duda, ¿no?
yo creo que, bueno, nosotros tenemos la visión del viajero de tantos mercados emisores que sería difícil generalizar, ¿no? Porque son muy distintos. Hay muchos viajeros, ¿no? Sí, hay muchos viajeros. Lo que, si tenemos que buscar un patrón, yo creo que todos coincidirían, y esto no voy a descubriros nada, ¿no? Pero evidentemente la digitalización empieza a ser algo fundamental. Para determinadas tipologías de producto, la venta asistida vuelve. Quiero decir con esto, la verdad es que vuelve, nunca se fue, pero siempre hubo esta ola de que al final todo se va a comprar por internet y yo no voy a hablar con ninguna persona. Bueno, pues no es así, ¿no? Nosotros tenemos mercados y por el ticket medio que tiene Exótica, que son $2.500 persona más o menos, pues hay muchos países en los que trabajamos que la gente no mete una tarjeta de crédito para comprar en una web 2.500 euros por persona. Bueno, porque el nivel de fraude es otro, porque las casuísticas son distintas, ¿no? Y entonces ahí nosotros, que tenemos un porcentaje muy alto de nuestra venta asistida, quiere decir, todo esto parece una incongruencia, ¿no? Os contaba al principio que somos unos genios de la intermediación y el journey y tal, pero al final hay una persona, ¿no? Llega un momento en el que, bueno, sí, esto es fantástico, esto de Exótica, pero hay alguien detrás, hola, y entonces aparece un agente que cierra la venta, ¿no? Yo creo que eso empieza como a consolidarse, como que el modelo mixto nosotros entendemos que es el que funciona, ¿no? Para este producto. Si quieres comprar un avión, pues no necesitas ninguna venta asistida. Pero si quieres comprar un gran viaje, evidentemente quieres hablar con alguien y tienes dudas muy razonables, ¿no? De, oye, esta excursión, este hotel, al final estás haciendo muchísimos kilómetros y quieres que un experto te diga algo, ¿no? Yo destacaría eso porque veo como un poco el patrón general. Luego ya entrando más en detalle, pues lo que te digo, ¿no? El americano es muy distinto al español o al mexicano o al colombiano. Sí, sí, sí. Silvia, y desde la perspectiva pública, ¿no? En vuestro caso el Ayuntamiento de Las Rozas, ¿no? Esos cambios, ¿no? Bueno, pues que al final el turista es mucho más digital, ahora mucho más consciente, mucho más exigente desde un punto de vista de sostenibilidad y experiencias. Aparece ahora también este turismo, ese turista híbrido, ¿no? Que quiere, incluso de modo de vida, viajar y trabajar. Bueno, en todo esto, en el caso de Las Rozas, ¿apreciáis esos cambios de hábitos? ¿Cómo os estáis adaptando? Bueno, nosotros principalmente, bueno, es como comentaba antes, el tipo de visitantes que tenemos hasta ahora es para que os hagáis una idea más o menos, un 55% es nacional y un 45% internacional. Dentro de ese internacional, como comentaba él, pues las nacionalidades son muy diferentes y cada uno puede pedir cosas diferentes. En primer lugar, sí tenemos los asiáticos, principalmente China, seguido de Latinoamérica, y a nivel nacional, ya no solo alrededor, Comunidad de Madrid y alrededores, sino, bueno, vienen mucho del norte de España y demás. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos puesto en funcionamiento hace muy poco una web, Visit Las Rozas, que os invito a todos a que la conozcáis. .com. .es, visitlasrozas.es. Y ahí puedes encontrar los diferentes tipos de interés que puedes, dependiendo del visitante, lo que más te puede interesar según tu perfil. Entonces sí que es verdad que independientemente del turismo de compras, nosotros estamos muy enfocados al turismo familiar. A raíz del COVID sí que hemos notado que la gente valora mucho más lo que tiene cerca y entonces, bueno, le podemos ofrecer a esas familias que van con niños, ya no hablamos de viajar 14 días como puedes viajar a China o ni siquiera hablamos de un fin de semana, pero ese conjunto de ofertas que de una forma muy fácil, muy accesible, muy segura puedes encontrar en un municipio como Las Rozas de una forma, pues insisto, muy, muy sencilla. Y sin desaprovechar otro tipo de oportunidades, hablando del tipo de lo que busca la gente que va cambiando,
Me gustaría también hablar del turismo de pantalla, que al final es algo que la gente también ahora, bueno, con todo el auge de las plataformas digitales, de series, películas, pues muchas personas buscan su destino vacacional queriendo conocer sitios que han visto en su película favorita o en su serie favorita y demás. En Las Rozas también apostamos por ello. Las Rozas es un destino... ¿Se ruedan muchas series y películas en Las Rozas? De hecho, se ha creado este año Las Rozas Film Office, ¿Sí? Precisamente por conseguir ese por un lado el apoyo a la industria audiovisual, que es muy demandado el municipio, y luego también buscando ese equilibrio con lo que comentábamos. Las Rozas se caracteriza por su calidad de vida y obviamente queremos minimizar las molestias que se puedan ocasionar al vecino. Y entonces desde Las Rozas Film Office aprovechamos, o sea, intentamos mejorar, buscar ese equilibrio y atraer ese tipo de industria en nuestro municipio. Y al final repercute también por lo que comentaba. Hay un perfil de turista que lo que busca son esos escenarios que has visto desde tu casa y ahora lo quieres ver en persona. Pongo un ejemplo. Este año se ha rodado Walking Dead a nivel internacional. Bueno, pues la última... ¿Han rodado escenas de Walking Dead en Las Rozas? En Las Rozas. No sabía. Eso es. Todavía no se ha estrenado. Sí. Pero... Nos has hecho spoiler. No, o sea, lo que hago es sembrar para que siga ahí el gusanillo, que explique el gusanillo. Entonces, bueno, pues al final es adaptarte a las diferentes demandas que puedan surgir por parte de los visitantes. Muy bien. Adrián, y en términos de accesibilidad, ese nuevo turista, ¿qué pide y qué pide que no que Las Rozas o quien no le está todavía dando? A ver, al final como turistas todos pedimos lo mismo. Entonces, en términos de accesibilidad, ¿qué pedimos? Información. Un turista que tiene necesidades de accesibilidad mayores que nosotros, ¿qué pide? Pues información, pero veraz y que exista. Entonces, para tus viajes, tus captores de exótica, que hay casos concretos. Al final, cuando alguien busca un viaje o se va a buscar hacer un viaje, va preguntando y tiene que buscar información de si ese viaje se amolda. Este hotel tiene vistas al mar, no lo tiene. Pues un turista que tiene necesidades especiales busca, ¿este hotel tiene habitaciones adaptadas o no? Porque si no, a lo mejor no puedo ir o no puedo dormir. Y luego, cuando es veraz, a lo que me refiero a veraz es, por ejemplo, anécdota. Hace un par de años nosotros tenemos en Ilunion la costumbre de viajar siempre a nuestros hoteles. Un poquito endogámico, pero porque son hoteles accesibles 100% a nuestra cadena hotelera, pero fuimos a una ciudad donde no había hoteles nuestros, fuimos a una cadena top española y nos dijeron que la habitación estaba adaptada. Entonces mi compañero, que venía en silla de ruedas, confiamos en que la habitación estaba adaptada. ¿Qué ocurrió? Cuando él entró en su habitación, la puerta del baño era más pequeña que el tamaño de su silla. Entonces no podía entrar al baño. ¿Qué pasó? El hotel me tuvo que dejar una silla de oficina y tuve que estar yendo todas las mañanas a buscarle para meterle la silla de oficina, meterle al cuarto de baño y sacarle después. Parece una cosa hasta jocosa, pero la realidad es que esto al final incide en la autonomía de las personas. Entonces, este tipo de temas, yo creo que hay falta de información, de sensibilización y lo hablaremos más adelante. Pero esto es lo que piden las personas con tal. Y lo segundo que piden es darme información de toda la cadena. Es decir, me has dicho el hotel, pero ¿puedo llegar a ese hotel? ¿Tengo taxis adaptados? ¿Tengo luego experiencias que hacer estando allí? Bruselas es horrible para temas de silla de ruedas. No vayáis en silla de ruedas a Bruselas porque allí el empedrado es muy bonito pero muy poco práctico. Estaba pensando yo ir en silla de ruedas a Bruselas. Sí, ¿verdad? Yo también a veces. Entonces, estas son dos cosas que el cliente con necesidades de accesibilidad solicita. Y luego temas que se quejan mucho, pues ellos necesitan, hay un sobrecoste asociado a la accesibilidad que el sector ahora mismo no está cubriendo, porque al final hay estudios que demuestran que una persona con necesidades especiales necesita un coste adicional, tiene que contratar servicios adicionales que gente que no tenga necesidades de accesibilidad tiene que hacer. Lo que os decía, hay mucho problema en transportes, transporte aéreo, transporte público, no hay taxis, no hay atención a las personas con discapacidad en las estaciones, hay falta de información, tú llegas a una ciudad nueva y realmente estás totalmente desubicado. Entonces,
Al final, ¿qué necesita una persona con accesibilidad? Lo mismo que nosotros, es decir, información completa de todo el journey que vas a hacer. Claro, sí. Vamos a pasar a uno, ¿no?, como de los temas estrella de cualquier sector hoy en día, ¿no? Todo lo relacionado con datos e inteligencia artificial, ¿no? Datos ahora hay muchos y cada vez hay más, ¿no? En lo relativo a viajes, pues oye, todo referente a rutas, precios, preferencias, movilidad, estacionalidad, satisfacción. Hay muchos datos de todo, ¿no? Bueno, una empresa tecnológica como puede ser, por ejemplo, Exótica, ¿no? ¿Qué cosas, que supongo estaréis muy, ¿no?, mucho del corazón de Exótica está relacionado con los datos? ¿Qué cosas, ¿no? Ahora hay como mucha discusión, qué cosas, por ejemplo, con la inteligencia artificial funcionan y cuáles no funcionan, o todavía no funcionan, o costará que acaben funcionando en el futuro. Eduardo, ¿cómo lo veis ahora? ¿Qué cosas están funcionando ya? ¿Qué cosas, dónde veis a lo mejor más límites y que no es tan evidente? Bueno, lo comentábamos el otro día, ¿no? Que volvemos a ser un poco... o sea, Exótica no somos ni mejores ni peores que nadie, pero somos distintos, porque a una tecnológica que crece con un ramp-up increíble, 2016 tal, nosotros, inteligencia artificial, estos deben tener robots haciendo... No, nosotros no tenemos un departamento, por ejemplo, de inteligencia artificial, que ahora está tan de moda en todas las empresas, ¿no? Tenemos toda la tecnología los recursos de tecnología divididos por squads que trabajan en determinados proyectos. Evidentemente, todos esos proyectos impactan en el core del negocio, que es ese journey, ese flujo del que os hablaba al principio, ¿no? Pero utilizamos inteligencia artificial para procesos, sobre todo, ¿no? O sea, está muy manido el tema de la inteligencia artificial para el tratamiento de cliente hoy. Bueno, nosotros tratamos un lead con determinados modelos que incluyen inteligencia artificial, pero cuando se convierte en cliente no, ¿vale? Os doy un ejemplo, para mí muy interesante lo que dices de los datos, ¿no? Nosotros manejamos diariamente millones de precios, muchos millones de precios, diariamente. ¿Por qué? Porque tenemos un buscador de vuelos propio, diseñado, nuestro VP de Flights es uno de los fundadores de eDreams, un sueco maravilloso, loquísimo, que es un genio, ¿no? Y él mismo empezó a montar el motor de búsqueda que tenemos de vuelos, que se nutre, es multi-GDS y luego contratación propia. Pero nosotros, por la tipología de producto y por ese afán de acercar un gran viaje a muchísima más gente en cuanto a la capacidad económica, etcétera, etcétera, buscamos ese, bueno, no voy a, muy técnico en cómo funcionan las aerolíneas, ¿no? Pero ese long tail de precios que puedes encontrar si rebuscas es el que nosotros buscamos, ¿no? Por lo tanto, nuestro motor de búsqueda intenta siempre conseguir un precio mejor que el que tú puedes conseguir en cualquier web, en cualquier momento. Y el precio no es igual si buscas un vuelo a las 11 que si lo buscas a las 11:15. ¿Vale? Esa gestión de datos evidentemente requiere de un uso intensivo de tecnología, en muchos casos de modelos que implican inteligencia artificial, pero es una cuestión de procesos. Nosotros lo que entendemos es que el proceso debe ser absolutamente perfecto para ligar los vuelos con la tierra, con el cliente, cuando es lead, cuando es cliente, y ahí es donde vemos el uso de estas tecnologías. Y para que cada una de esas 35 piezas que comentabas, ¿no?, encajen perfectamente, porque pensemos que cuando tú tienes un viaje, que tienes un vuelo internacional, vas a una ciudad, pero es multipaís, luego tienes vuelos de cabotaje dentro del país, pero luego tienes otro vuelo internacional a otro país, cualquier pequeño desfase en ese programa genera una necesidad de cambio inmediato en todo lo que viene después. Entonces, claro, si ahí tú tienes que empezar a hablar con uno, hablar con otro, no, llama al call center, que eso es como... Sí. Bueno, pues lo que el sistema hace es, evidentemente, estar preparado para reorganizar inmediatamente todo de tal manera que todo lo que viene después no sufra impacto con lo que ha habido, ¿no? Y no tiene que ser un fallo de un DMC, tiene que ser algo que pasa porque hay muchas incidencias que no son controlables, ¿no? Así que nosotros entendemos que la tecnología, o por lo menos así nos va bien. También nos hemos equivocado un montón de veces, Ya te lo decía el otro día, que Exótica es prueba-error, y
nosotros tenemos el mantra de nuestros equipos es equivócate, pero rápido, por favor. Y ya está, y si te equivocas muy rápido, es fácil de... Cuando se han equivocado 7 veces rápido ya le dices, oye, espera un segundo, vamos a equivocarnos. No, pero en serio, hay que equivocarse rápido, y así al final das, Sí. ¿no? El fracaso es el paso anterior a acertar. Sí, 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 sí. Pues bueno, no sé si todavía hemos acertado, pero vamos, lo entendemos así. Muy bien. Silvia, y hablamos antes, ¿no?, de las rozas. ¿Queréis, tu objetivo, ¿no?, como directora general de turismo, es llegar a un modelo mucho más inteligente y mucho más sostenible de turismo, ¿no? Y ahí supongo en el proyecto en el que estáis de destinos turísticos inteligentes os va a ayudar mucho para ello, ¿no? Pero ¿cuáles son los datos, ¿no? En esto estáis en fase de implantación. ¿Cuáles son los datos que creéis que pueden ser relevantes y cómo pensáis que la inteligencia artificial os va a ayudar para todo esto? Pues precisamente es uno de los grandes retos que tenemos como municipio. Hablábamos de los 5 millones de visitantes que tenemos al año, pero no tenemos información sobre ellos. No sabemos si son grupos de amigos, si son familias, si son parejas. Por lo tanto, la forma de dirigirnos a ellos varía, la oferta varía. Por lo tanto, tema datos para nosotros es primordial poder obtenerlos, que hasta ahora nos resulta muy complicado conseguirlos. Entonces, junto con la permanencia a la red de TI que comentabas, uno de los grandes proyectos que tenemos, en el que estamos trabajando y que estoy segura que en los próximos meses ya estará funcionando, es la plataforma inteligente de destinos. La plataforma inteligente de destinos es un proyecto a nivel nacional de la Secretaría de Estado de Turismo. Las Rozas es un municipio que dentro de los 250 destinos que han optado a esa ayuda, pues Las Rozas es uno de los 46 que hemos sido seleccionados. Esta plataforma al final lo que nos va a ayudar a tener una gestión, la gestión turística pero en tiempo real, y el poder obtener con diferentes tipos de tecnología todos esos datos que a nosotros nos van a ayudar a poder dirigirnos a esas personas de una forma casi personalizada. Entonces, esa va a ser una herramienta primordial que en los próximos meses va a estar en funcionamiento. Y es pura tecnología, sí. Pero la verdad es que sí que estamos muy orgullosos de formar parte de este proyecto, que es, como insisto, que al final es un proyecto a nivel nacional, sí. Y va a ser, creo que un antes y un después, porque vamos a poder filtrar, es una palabra demasiado simple, pero bueno, la idea es eso, el poder obtener toda esa información que hasta ahora nos resulta muy complicado obtener. Genial, muy bien. Adrián, ¿y cuáles son los datos importantes e interesantes para conseguir esa accesibilidad para cualquier persona? A nivel tecnológico, nosotros, no me gusta el discurso, pero sí que es verdad que la tecnología está ayudando mucho a la accesibilidad. O sea, yo voy con la moda, no solo en procesos y demás. Se está volviendo clave por dos motivos. Por uno, porque al final tenemos un marco normativo que está haciendo que muchos players aparezcan y surjan, entonces esto hace que mucha creatividad se ponga encima de la mesa y esto origina que haya muchas iniciativas que hay que observar, que pueden ser innovadoras, virtuales, rompedoras o no vale para nada, pero ahí están. Entonces ahí tenemos un campo de trabajo muy potente. Esto hace también que la tecnología sea algo clave para conseguir que los destinos turísticos inteligentes sean realmente accesibles, porque al final volvemos con los datos. Hay que conseguir datos que nos permitan tomar decisiones, lo mismo que se está pasando en Las Rozas, para poder ofrecer experiencias personalizadas a las personas y experiencias adaptadas a sus necesidades. Proyectos, productos, hay muchísimos, hay infinidad de soluciones tecnológicas. Nosotros hemos estado trabajando para una red de albergues en la cual hemos instalado tecnología a nivel de productos. Los Navilens, no sé si los conocéis, son los que están en las paradas de autobús, son esos cuadraditos que al final se acercas con un móvil, sin microváculo. Al final lo que hace ese móvil es, para una persona que no ve, le dice directamente el autobús que viene cuál es, si es el suyo, a qué hora llega y cuánto tarda en llegar. Entonces,
porque imaginaos una persona ciega en una parada de autobús, tiene que preguntarle a alguien, oye, ¿ha llegado el autobús? ¿Es el mío? Entonces, pues este tipo de información da datos, pero no solo a esas personas, porque yo utilizo Navilens y no soy una persona ciega, porque así veo cuando llega el autobús. Y entonces, ¿qué ofrece? Da datos que luego puedes meter en un cuadro de mando, que luego puedes comparar, que luego te permite optimizar toma de decisiones. Entonces, para nosotros la tecnología en este caso es bastante crucial y nos está dando mucho impulso. Gracias. Vamos a cambiar de tema, sostenibilidad. 2025 probablemente ha sido un año en el que sostenibilidad del turismo, en búsquedas y en muchas otras cosas, es una palabra que está muy presente, ¿no? Y afecta probablemente a muchas dimensiones. Por supuesto afecta a la dimensión climática, o sea, la crisis climática está ahí. Hay muchos destinos turísticos saturados y la presión ciudadana pues cada vez es mayor. El turista cada vez es mucho más consciente y por lo tanto lo tiene en cuenta y eso además está teniendo su impacto en todo al menos en Europa, en cuanto a la regulación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntaros, ¿no?, en relación con todo esto, por ejemplo, Silvia, empezar por ti, ¿no? Yo no sé, internamente en Las Rozas, 5 millones, no sé si los ciudadanos están contentos o descontentos con eso, pero desde luego hay que hacer cosas, no solo desde un punto de vista, o sea, al final el turismo tiene un impacto económico, social y medioambiental. Bueno, ¿cómo estáis gestionando todo esto? Pues el hecho de formar parte de la red de destinos turísticos inteligentes a nosotros nos ayuda mucho porque, bueno, dentro de los 5 ejes entre los que se trabaja, uno de ellos es la sostenibilidad. Y el hecho de pertenecer a esta red, de que nos ayuden con diferentes tipos de formas de solucionar problemas, como puede ser la movilidad, sí, que al final en determinadas fechas, como las que vienen, la semana que viene especial y próximas semanas, a nivel movilidad se complica. Y el hecho de pertenecer a esta red que nos ayude a conocer otros municipios que tienen otro tipo, o sea, este tipo a lo mejor de problemática o que la han tenido anteriormente y que nos pueden ayudar a buscar soluciones. O lo que comentaba, el proyecto de la plataforma inteligente de destinos, el tener previamente unos datos te ayuda a anticiparte y poder pues al final minorizar esas molestias que vamos a sufrir sí o sí y que son inevitables. Claro. Por lo tanto, el poder adelantarnos, el tener esos datos y actuar antes de, para nosotros es primordial. Perfecto. Eduardo, ¿y vosotros, esto, no, lo de la sostenibilidad y el turista consciente, ¿es de verdad, es cierta o es, pero luego los viajeros actúan de otra manera? Es decir, cuando os llama, además de precio, además de buena experiencia, además de comodidad, ¿la sostenibilidad es algo que valora, que lo pide explícita o implícitamente? Sí. Volvería a hacer el comentario de que dependiendo de qué viajero, dependiendo de qué mercado, sí, entiendes que hay sensibilidades muy distintas, ¿no? Creo que hay mucho greenwashing aquí en este tema, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que pasa es que seríamos vistos como generadores de este problema, ¿no? Porque al final lo que hacemos es llevar mucha gente a muchos destinos que se consideran saturados, ¿no? Lo que intentamos es paliar de alguna manera ese impacto que tenemos, sobre todo en lo social, en determinados sitios, ¿no? Con programas, pues, nosotros manejamos safaris a África, bueno, en determinadas localidades, pues hay una parte del dinero que recauda Exótica que se lleva a hacer acciones sociales en determinados destinos, ¿no? Lo que intentamos es devolver al destino parte de lo que nos da, pero bueno, como te decía, somos vistos como partes del problema, no de la solución, ¿no? Porque al final estos señores traen millones de pasajeros de Estados Unidos y Canadá allí, que no queremos más. Entonces, señores de Exótica, dejen de vender. Pero claro, tienen que entender que no somos una ONG, ¿no? Sí. Así que ya hacemos lo que podemos, intentando ayudar en esa parte de impacto social. Sí, Adrián, ¿y vosotros cómo integráis accesibilidad con sostenibilidad? Pues es que ahora mismo ambas cosas es lo mismo. Antes teníamos, bueno, antiguamente el concepto de sostenibilidad de todo verde, todo medioambiental, se entendía como algo así, pero ha ido evolucionando, afortunadamente,
a ver las tres componentes que tiene la sostenibilidad, y nosotros estamos integrados dentro del componente social. Entonces, al final, sostenibilidad y accesibilidad es un parte de un todo. Y de hecho se nota en que antes nosotros nos relacionábamos con empresas de desarrollo para arreglar sus productos digitales, con hoteles para establecer rampas para acceder sus entornos físicos, sensibilización para que un call center sepa atender a personas con discapacidad. Antes íbamos así, como muy por bloques, y ahora nuestro interlocutor suele ser el responsable de sostenibilidad de todas las empresas. Entonces, ha habido ahí un cambio en la tendencia en entender que la accesibilidad está incluida dentro de la sostenibilidad social, de su componente social, muy potente, porque al final es verdad que hay una corriente y una tendencia mundial a darle más importancia a la sostenibilidad y por tanto a la accesibilidad. Entonces, ejemplos claros de cómo está afectando la sostenibilidad, pues a nivel de sostenibilidad se está intentando diseñar de forma accesible desde el principio para evitar costes posteriores o evitar impactos negativos posteriores. O al final, muchos de los destinos con los que nos enfrentan, muchos de los destinos turísticos, que lo que nos preguntan es, pero ¿cómo puedo medir la accesibilidad? ¿Cómo sé si soy accesible o no soy accesible? Entonces, esa necesidad para saber si están haciendo las cosas bien o de forma sostenible es algo con lo que hay mucha conciencia dentro de toda la cadena del turismo, y que poco a poco iremos trabajando, afianzando datos y integrando la accesibilidad dentro de la estrategia. Muy bien. Bueno, os voy a hacer una última pregunta porque ya me gustaría daros paso a vosotros y que podáis hacer preguntas al panel, ¿vale? Y va a ser una pregunta muy sencillita, que solemos hacer en este desayuno, ¿no? Que es, proyectémonos dentro de 5 años, ¿vale? Al 2030. Bueno, ¿cuál es el titular de un periódico económico, La Expansión, del Financial Times, que creéis que es posible, pues no sé, en relación con Ilunion, en relación con Exótica, en relación con el Ayuntamiento de Las Rozas? Es decir, ¿qué puede haber sucedido en 2030 relacionado con la innovación y el turismo? ¿Cuál podría ser ese titular? Que vosotros veis, bueno, hay mucho por hacer, pero veis que es factible. No sé, empezad el que queráis. Bueno, en Las Rozas nos gustaría generar ese impacto real entre calidad de vida, que al final es el sello de Las Rozas, con la economía local. O sea, conseguir ese equilibrio, mantener la calidad de vida, por supuesto, de nuestros vecinos, pero que se genere más empleo, que mejore la economía. O sea, buscar ese equilibrio entre las dos cosas. Equilibrio, ¿no? Sería así como la palabra. Muy bien. Eso es. ¿Eduardo? Yo, mira, nosotros queremos ser líderes mundiales en lo que hacemos. Y lo contamos todos los días estos son unos fumados. Es que creemos que puede ocurrir, ¿no? A mí me encantaría que Exótica aparezca un día. La consolidación de mercados emisores muy potentes como China, como India, sería una buena noticia para Exótica. Pero sin ser egoísta de pensar solo en Exótica, creo que el tema del impacto medioambiental dentro del mundo del turismo sería la mejor noticia, ¿no? De dar un poco con la tecla, porque realmente hoy me parece que son todo palos de ciego, que unos dicen unas cosas, la huella de carbono, pero la huella de carbono, o sea, me parece que estamos un poquito perdidos ahí. Me parecería un titular muy interesante, no solo para los que vendemos viajes, sino para los que los consumen, ¿no? Interesante. ¿Y Adrián? Todos los destinos turísticos son accesibles para todo el mundo, te has quedado sin trabajo. Podría ser algo así, o Ilunion Accesibilidad ya no trabaja en este sector. Y para eso está Ilunion, ¿no? Accesibilidad. Hemos estado ahí trabajando 5 años para que en el 2030 ya no haya nada que hacer. Genial, pues muchas gracias. Bueno, os damos paso ahora a todos vosotros, que seguro que tenéis preguntas y dudas que este estupendo panel os puede aclarar. Silvia, ¿cómo sabéis que tenéis 5 millones de visitas y no hay pernoctaciones y demás? ¿Y de qué manera lo distinguís de que sea de los propios habitantes de Las Rozas? Pues mira, un detalle, porque creo que somos de los únicos municipios que tienen su oficina de turismo, la tiene dentro de Las Rozas Village. Por lo tanto, nosotros tenemos convenios con ellos y ellos son los que nos proporcionan esos datos. Como insisto,
es una oficina de turismo, claro, está lógicamente situada en el principal punto turístico del municipio y por él es por donde pasan los 5 millones, que me gustaría decirte que los 5 millones vienen a conocer nuestras zonas naturales, pero de momento van a comprar. Entonces, el hecho de tener nuestra oficina allí y el convenio que tenemos con ellos nos proporciona ese tipo de información. Habría que preguntarles entonces ahí. Perdona, habla un poco más alto para que... Sí. Que quizá entonces habría que preguntarles a ellos también cómo lo hacen, de qué manera saben que son internacionales, que son nacionales, que son... Claro, bueno, al final, aparte de encuestas que se realizan desde la propia oficina, el hecho ya de pasar por todas las tiendas en las que tienes que pagar, que hay un tax free y demás, para ellos les resulta muchísimo más sencillo el recopilar todo ese tipo de información. Gracias. Mi pregunta también va sobre el futuro, y Sí. es colateral a la que tú comentaste, que estamos muy alineados. Porque yo creo que definitivamente la mejor forma de pensar el futuro es la mejor forma de entender el presente. Entonces, sobre esa misma línea de pensamiento, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo veis las expectativas de crecimiento? ¿Dónde veis realmente el foco para crecer cada uno? ¿Okay? ¿Cuál es el foco? ¿Y cuáles serían los drivers para ese crecimiento? Que sustenta un poco lo que tú comentaste, es la visión. Sí. Es decir, ¿cuáles son los pilares que sustentan eso de alguna forma? Si lo tienen definido sobre todo en foco y en drivers, de alguna forma. Sí. De cada una de las compañías. Bueno, vale. Sirva para las tres. ¿Queréis? Yo te hablo de accesibilidad en general y no de compañía. De accesibilidad, al final, Diver está siendo la concienciación, la asociación de accesibilidad con sostenibilidad social y marcos normativos muy potentes. Marcos normativos que están obligando a que las empresas, tanto públicas como privadas, hagan las cosas accesibles desde la base. Entonces, la combinación de esos tres elementos están haciendo que el foco se esté dirigiendo allí y ya no nos cueste o tengamos que hacer ya en puerta fría, explicar qué es esto de tal. La gente ya viene. Yo creo, o sea, desde el punto de vista de Exótica, evidentemente hay un plan de desarrollo internacional, ¿no? Con todo el lanzamiento de Latinoamérica y tal, que es un poco nuestro foco de crecimiento. El principal driver es la calidad del producto, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que está muy bien llegar a determinados niveles de precio no conocidos para hacer grandes viajes, pero lo que prima siempre es un estándar de calidad que tiene que haber, ¿no? Nosotros medimos mucho el NPS de todos los destinos, tenemos siempre manejamos Trustpilot, supongo que lo conoceréis, es como medición de calidad, pues estamos siempre por encima de 4.5, lo cual no es muy habitual para la tipología de producto que manejamos, y es la mejora de producto lo que va a hacer que la gente confíe más en Exótica. Luego, evidentemente, hay inversiones detrás, desde el punto de vista de marketing. Pues en Canadá hemos hecho televisión, ¿no? Una cosa, como os decía antes, prueba-error, ¿no? Nos hemos equivocado muchas veces, pero alguna acertamos. Pues de repente hemos hecho mucho branding en muchos países. Esos son los drivers un poco de crecimiento de Exótica. Nosotros desde la administración, en este caso el ayuntamiento, nuestro gran reto es el cambiar la percepción que se tiene de turismo en Las Rozas. Por lo tanto, el darnos a conocer, os comentaba antes, nuestra web de Visit Las Rozas es una herramienta que antes no existía y para nosotros va a ser el poner ese escaparate y que la gente pueda conocer la oferta que puede encontrar en el municipio. Por lo tanto, ahora mismo es que la gente nos descubra. Más preguntas. Yo tengo una igual más para Eduardo. En ese escenario que comentabas antes, viaje de 5 componentes, componente 5, hay un retraso y los sistemas tienen como que regular un poco eso pues, para que la experiencia se recupere lo antes posible. ¿Cuál es un poco ahí? Porque eso depende muchísimo, imagino, pues de la integración con esos otros 25 restantes proveedores, ¿no? Que muchos serán pequeñas y medianas empresas y que alguno a lo mejor es una mediana empresa o Sí. en lugares además muy remotos, me imagino en muchos casos y tal. ¿Cómo hacéis para favorecer la integración y la comunicación y conexión con ellos? Porque vosotros tecnológicamente podéis, dentro de vuestro dominio, ¿no? Pues podéis construir muchas cosas, pero al final dependéis tecnológicamente también. Sí, es una pregunta buenísima y un dolor de cabeza enorme en Exótica. Porque claro, hablamos siempre de tecnología y tal, pero para mí hay una variable fundamental que es la capacidad de adopción de esa tecnología, ¿no?
nosotros vamos a sitios donde el nivel de digitalización no es pobre, no existe, ¿no? Entonces lo que hacemos es primero dotar de la tecnología suficiente al proveedor en concreto para que luego podamos tener un retorno en cuanto a trabajar un inventario real y tal, ¿no? Forma parte de la contratación y el diseño del producto de Exotica. Nuestros crafters, una de las cosas que hacen, el modelo de contratación es distinto a la tour operación tradicional, o sea, nosotros no buscamos volúmenes, buscamos... fíjate, nosotros internamente, yo quiero que tú, que tienes un pequeño volumen, a mí me cuides como si fuese tu único cliente, ¿no? Y yo te voy a cuidar a ti, yo te voy a dar herramientas para digitalizar todo tu producto y que puedas aparecer en los sistemas de Exotica en tiempo real, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo largo, y el diseño del producto, la velocidad a la que lo hacemos es bastante más lento que lo hacen los proveedores tradicionales, ¿no? Porque no es coser servicios, es encontrar un proveedor, digitalizarlo si no lo está. Esa parte de adopción de tecnología que contaba es fundamental. Y bueno, hace que tengamos un inventario más acotado, pero que trabaje todo en tiempo real, ¿no? Y eso es, para el usuario que entra en la web, pues es fundamental, ¿no? Te doy un dato, ¿no? Nosotros en el mundo del B2B trabajamos, la estrategia que tenemos en todos los países es: yo quiero ir de la mano del líder mundial, del país. Se me queda lo del líder mundial, ¿eh? Estoy obsesionado, ¿eh? Voy con el líder de cada país y él me enseña cómo funciona el mercado, ¿no? Pero claro, en el mundo del B2B tú estás vendiendo a agentes de viajes, ¿no? El agente de viajes quiere una respuesta rápida, no es un usuario que tú te metes en la web y puedes llevarte un presupuesto y hablar con tu novia, tu mujer o quien sea. El agente de viajes quiere 8 presupuestos en 8 minutos porque ese cliente no sale de la tienda está con el cuchillo aquí. Bueno, pues Exotica le da 8 presupuestos con 8 casuísticas distintas en ese momento, ¿no? Y claro, ese manejo de precios que tenemos y pues hacen que tengamos la necesidad de que la integración sea absoluta, ¿no? Para que nada esté mal o desfasado. Una última pregunta, que no hay tiempo para más. Al hilo de lo que decías, hablabas de sostenibilidad y Un poco más alto, por favor. Sí. Al hilo de lo que hablabais de sostenibilidad y demás, ¿pensáis que los turistas, los yo, estamos dispuestos a pagar un poco más por ser más sostenibles? Y también, pues, esa visión que veía Eduardo de 2030, que, bueno, que seamos todos un poco más sostenibles y que uno sea más sostenible. No sé si el turista está dispuesto a pagar un poco más porque su vuelo sea un poco más sostenible, porque no lo sé. Yo creo que empieza tú, ¿no? A ver, en el caso de accesibilidad, los turistas están obligados a pagar un poco más para poder viajar, porque al final necesitan viajar, quieren viajar, entonces tienen que pagar lo que comentaba, ese 28% más. Yo a nivel personal creo que al final nosotros sí que en el fondo estamos dispuestos a pagar para cuidar más el planeta y trabajar más la sostenibilidad en general. Bueno, yo, tengo mi opinión corporativa y luego la personal. Y no coincide. Porque creo que... ¿Te mojas, Eduardo, o no te mojas? Bueno, sí, nosotros La vemos... personal. Sí, voy a dar la personal mejor, ¿no? Yo veo sensibilidades muy distintas con este tema. O sea, nosotros en mercados emisores latinoamericanos vemos, por ejemplo, muchísima más sensibilidad que en un norteamericano. Ah, sí, fíjate. Mucho más. Y bueno, pues depende, pero claro, yo desde el punto de vista corporativo es que al final estamos obligados a hacerlo todo, ¿no? Entonces la pregunta de ¿estoy dispuesto a pagar más? Bueno, es que estés dispuesto no vas a pagar más, porque es la empresa la que tiene un compromiso de sostenibilidad y por tanto quiere... Pero bueno, personalmente difiero un poquito con lo que se puede leer. Queda mucho camino, me parece a mí. Yo creo que como administraciones tenemos la responsabilidad de dar una respuesta objetiva. Quiero decir, si yo te hago pagar por visitar nuestra ciudad, que tú encuentres algo a cambio. Porque entonces a lo mejor no te va a importar pagar esa diferencia. Ahora, si tienes que pagar más y luego vas a encontrar una ciudad colapsada, sin ningún tipo de servicios diferentes a los que podía encontrar antes de pagar, pues entonces ahí a lo mejor sí que me va a molestar el pagar esa diferencia.
de ahí yo creo que las administraciones tenemos esa responsabilidad de estar a la altura. Muy bien, pues no hay tiempo para más. Silvia, Eduardo, Adrián, súper interesante todo lo que habéis compartido con nosotros. Muchas gracias por venir. Foro de Foros, Margarita, muchas gracias por todo vuestro apoyo en esta iniciativa, y a vosotros por haber venido un día más a esta iniciativa de Innovation Talks. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.